He decidido acercarme a la presencia divina con un corazón sincero, reconociendo que solo en la comunión profunda con Dios encuentro la verdadera paz y la guía necesaria para cada día. Desde el momento en que abro mis ojos, mi primer pensamiento busca agradecer por el nuevo amanecer, por la luz que entra por la ventana y por el calor del hogar. También agradezco el gozo de escuchar la voz de mis seres amados, o compartir una sonrisa con quienes conviven conmigo. En este instante deseo sumergirme en un diálogo sincero y continuo con el Creador, abriendo cada rincón de mi alma para que sea Él quien la llene de esperanza y fortaleza. Cada mañana, cuando el sol aparece en el horizonte y anuncia el comienzo de un día más, recuerdo cómo el Señor me ha permitido descansar en paz. También me da la certeza de que me ha sostenido, incluso en momentos en que mis preocupaciones parecían demasiado pesadas. A menudo he intentado resolver por mi cuenta las dificultades que encuentro, sin darme cuenta de que Dios siempre me ofrece su ayuda, su protección amorosa y la certeza de que, si me acerco con fe, Él dirigirá mis pasos. He aprendido que cada día es una oportunidad que viene de lo alto, un regalo para enmendar errores, para descubrir nuevas posibilidades, para ejercitar la compasión, el servicio y la entrega. Con frecuencia medito en las palabras del salmista que dicen: yo me acosté y dormí y desperté, porque el Señor me sustentaba. Esta realidad me inspira la certeza de que mi reposo no es simple casualidad, sino parte de un cuidado divino que no se interrumpe ni siquiera durante el sueño. Así, cada mañana me acerco confiado, diciendo: amado Padre Celestial, gracias por haber velado mi sueño. Gracias por no apartar tu mano de mi familia y de mí. Gracias, porque al iniciar este día, puedo contar con tu respaldo, con tu guía y con tu amor infinito. Cuánto consuelo siento al recordar que no estoy solo, que hay un Dios maravilloso que me custodia mientras cierro los ojos y que me brinda la fuerza necesaria para enfrentar todo desafío. A lo largo de mi vida, he descubierto que no basta con pronunciar frases bonitas o recitadas de memoria. Lo esencial es cultivar una relación íntima con aquel que me creó, dejando que mis palabras fluyan desde el corazón y que reconozca abiertamente cuánto necesito de su gracia para triunfar en lo cotidiano. Así, cuando me detengo a reflexionar, me doy cuenta de que hay tantos motivos para agradecer. El aire que respiro, la salud que disfruto, la comida en la mesa, la oportunidad de estudiar o de trabajar, la protección en la calle, la familia que sonríe a mi lado, todo es un don proveniente de Dios. Él me ama sin condiciones y desea verme caminar con libertad. En varias ocasiones he sentido que las dificultades se amontonan y que podría resbalar por la pendiente de la desesperanza. En medio de esas sombras, la voz interior del Espíritu Santo me recuerda que el Señor es mi escudo y mi fortaleza, que es la mano fiel que levanta mi cabeza. Él me consuela y me dice que no tema, que confíe en su presencia y en la obra que está llevando a cabo en mí. Ani, bit, do, di, zi, kautoi, che i, chichiano, lam, dos kau. En Gaal, acercarme a Él en oración. Expongo lo que hay en mi interior. Le cuento mis alegrías, mis anhelos, mis miedos, incluso aquello que no me atrevo a compartir con nadie más. Reconozco con humildad mis errores, mis defectos de carácter,
mi falta de perdón o mi forma inadecuada de reaccionar ante los demás. Sé que al abrir mi corazón, Dios no me rechaza, sino que me invita a renovarme, a perdonar, a sanar las heridas y a vivir con la convicción de que su amor todo lo puede transformar. Cuando por la mañana me dispongo a enfrentar la rutina, le presento mis planes, las tareas del día, los retos que surgirán en el trabajo o en la casa. Le suplico que me dé sabiduría y claridad para cada decisión, que me mantenga firme ante las tentaciones y que guíe cada uno de mis pasos. Imploro, además, que fortalezca mis principios, mis valores, para que no sucumba ante las presiones sociales o las influencias que podrían distanciarme de mi integridad. Pido al Espíritu Santo que se convierta en mi consejero constante, recordándome la importancia de caminar con rectitud, de manifestar compasión y justicia, de llevar esperanza allí donde las personas se sientan abatidas por las adversidades. En el transcurso del día, a veces, me siento con fuerzas menguadas, como si el cansancio pesara en mis hombros. En esos momentos me aferro a la promesa que el Señor hace en Mateo 11:28. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Comprendo que mi recurso no está en mis limitadas fuerzas, sino en ese reposo divino que viene cuando dejo que Dios obre, cuando confío y delego en Él la carga que me sobrepasa. Entonces, en lugar de quedar atrapado en la ansiedad, suelto mis inquietudes y me permito percibir el alivio que el Padre otorga a quien se rinde ante su voluntad. Al meditar en la protección divina, me enriquezco con las promesas del Salmo 91, donde se describe la seguridad de aquel que habita al abrigo del Altísimo, que mora bajo la sombra del Omnipotente. Ese lenguaje me conmueve, pues me hace imaginar a Dios como un refugio inquebrantable, un baluarte que me protege de los peligros que a menudo no alcanzo ni a percibir. Le digo, Señor, sé tú mi castillo y mi esperanza, cúbreme bajo tus alas, no permitas que el mal me alcance, preserva mi vida y la vida de mi familia. Al repetir estas verdades, siento que mi fe se incrementa, y que la ansiedad de la incertidumbre se transforma en paz y confianza. Por otra parte, cuando las presiones o los afanes me impiden dormir en serenidad, vuelvo a recordar que Dios no se duerme ni descansa. Él vigila mis sueños y me habla de muchas formas. Puede ser mediante la palabra bondadosa de un amigo, la quietud del alba, o un pasaje bíblico que llega a lo profundo de mi corazón con mensajes de aliento. Cuando comprendo que el Padre utiliza distintos canales para manifestar su sabiduría y sus designios, me siento acompañado y dejo de temer al futuro incierto. Asimismo, el Salmo 144 me invita a bendecir al Señor, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Esto me recuerda que la vida cristiana tiene sus desafíos, que debo librar batallas espirituales, emocionales, familiares, pero que no lo hago en soledad. Dios prepara mis habilidades, me infunde valor y perseverancia, y me enseña a luchar con las armas de la fe, la esperanza, la paciencia y el amor. Así, cuando me enfrento a conflictos, en lugar de rendirme ante la frustración, puedo levantar la mirada y proclamar: Señor, tú me has entrenado para resistir y salir victorioso. En tus fuerzas me mantengo firme, sabiendo que ya venciste al mundo. Dios no tan solo me bendice con protección, sino que además cuida de la salud del cuerpo y del alma.
puedo pedirle que sane mis enfermedades o las de quienes amo, invocando promesas como la de Jeremías 17:14. Sáname, oh Señor, y seré sano. Sálvame, y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Al recitar estas palabras en oración, abro mi corazón a la posibilidad de una intervención divina que obre milagros, y también acepto que su voluntad es soberana y buena. Así, la fe se convierte en un sostén inquebrantable que me permite atravesar, con serenidad, cualquier circunstancia adversa. En medio de la rutina, cuando observo a mi familia preparándose para salir a sus labores diarias, siento un profundo deseo de consagrar sus vidas a Dios. Le ruego que los acompañe, los libre de peligros, tentaciones o decisiones equivocadas. Me inspira mucho la enseñanza de orar, no solo por mi bienestar, sino también por quienes comparten conmigo el hogar, extendiendo esa plegaria a amigos, vecinos y cualquier persona necesitada. Incluir en mis peticiones a los enfermos, a los que sufren en silencio, a los que no encuentran salida a sus dificultades, me transforma y me recuerda que la oración tiene una fuerza comunitaria poderosa. He aprendido que el agradecimiento abre puertas que antes estaban cerradas. Si me levanto con una actitud positiva, reconociendo la fidelidad de Dios en cada detalle, no solo mi ánimo se fortalece, sino que puedo caminar con la certeza de que Él está peleando mis batallas. Por eso, antes de emprender cualquier tarea, digo: gracias, Señor, por lo bueno y lo no tan bueno, porque sé que en todo tú obras para mi bien. Gracias por cuidar de mi salud, por proveer el alimento diario, por darme un techo que me resguarda, por poner a mi lado personas que amo. Gracias por la vida que me has dado. Esa misma gratitud se hace presente al mirar hacia el pasado y percibir cómo me has rescatado de situaciones complejas o de errores que habrían podido tener consecuencias terribles. En mi memoria se archivan los momentos en que me hallaba sumido en la angustia, y en el último instante, algo sucedía que me salvaba, me sacaba del abismo. Entonces reconozco que no fui yo, sino Dios, quien con su mano me sostenía para que mis pies no resbalaran. Por eso, mi vida entera merece ser un cántico de alabanza continua, recordando que aún en las sombras, el Inca me abandona. Algunas veces me invade el temor de cometer los mismos errores, de dañar a las personas que quiero, de fallar en mis promesas, de no ser lo suficientemente bueno en mi trabajo o de no tener paciencia con mis hijos. Es entonces cuando clamo: Señor, limpia mi corazón de la soberbia, de la arrogancia, de la impaciencia. Ayúdame a reconocer mis limitaciones y a depender cada vez más de tu gracia. No permitas que la frustración o el orgullo me hagan tropezar. Sé que su misericordia supera cualquier transgresión y que su propósito es llevarme hacia la madurez espiritual y humana. Con frecuencia me es de gran ayuda meditar en la cruz de Cristo, recordando que allí se pagó un precio enorme por mi libertad y salvación. Cristo, el Hijo de Dios, se entregó en sacrificio para redimir mi vida. Entender esta verdad en profundidad me llena de asombro y me impulsa a vivir con mayor responsabilidad, buscando la santidad y el cumplimiento de la voluntad divina, antes que la satisfacción superficial de mis deseos. Saber que ya no soy esclavo del pecado ni del pasado, y que tengo abiertas las puertas de la reconciliación y del perdón, me llena de gratitud.
Esto me mueve a esforzarme por no volver atrás, sino caminar siempre hacia la meta, hacia la vida abundante que el Señor promete. Busco también agradar a Dios con mis pensamientos, pidiéndole que los purifique y no permita que la negatividad, la envidia, el rencor o la tentación los contamine. Cada día me propongo filtrar mis palabras, expresándome con amabilidad y sensibilidad, para no herir a otros con críticas o juicios innecesarios. Y cuando, por debilidad, pronuncio algo inadecuado, he aprendido a pedir disculpas, a enmendar mis acciones y a rogar a Dios que restaure las relaciones dañadas. Esta actitud de humildad es vital para mantener la armonía y fortalecer los lazos de afecto con quienes me rodean. Uno de los anhelos más profundos que guardo en mi corazón es que el amor de Dios resplandezca en mi familia, que seamos un testimonio vivo de su misericordia y su bondad. Me alegra tanto ver a mis hijos crecer bajo principios sólidos, aprender a orar, a confiar en el Señor, a desarrollar sus talentos y a descubrir que cada bendición les llega por gracia divina. Deseo que, al enfrentar la vida adulta, ellos recuerden siempre que hay un Dios todopoderoso, que no los abandona y que tienen acceso a su guía en todo momento. Para ello, me esfuerzo en enseñarles a valorar la oración como un recurso poderoso, no como última opción, sino como la primera salida para cualquier dificultad. En las épocas de incertidumbre económica o cuando surge alguna enfermedad repentina, invoco la provisión y la sanidad de Dios. Recuerdo, por ejemplo, el pasaje de Filipenses 4, 6, 7, que anima a presentar nuestras peticiones con acción de gracias, sin dejarnos dominar por la ansiedad. Al hacerlo, la paz de Dios, que supera todo entendimiento, guardará nuestros corazones y pensamientos. Ese consuelo indescriptible me permite seguir adelante, confiando en que, aunque no siempre veo soluciones inmediatas, mi Padre Celestial ya está orquestando los medios para ayudarme. Reflexiono también sobre el papel de la comunidad de fe, de la congregación que me anima, me instruye y me impulsa a perseverar. Saber que no camino solo me regala una sensación de compañía y me alienta a servir con alegría, a compartir mis dones, a cuidar de aquellos hermanos que atraviesan pruebas similares o más duras. Orar en conjunto con otros creyentes potencia la fe y abre nuevas puertas. Cuando nos unimos y elevamos nuestras voces, proclamando el nombre de Dios y pidiendo su intervención, somos testigos de milagros que fortalecen nuestra confianza en su poder. Por eso, al iniciar cada mes, hago memoria de las bendiciones que he recibido, de las metas que logré, de las luchas que superé y de las lecciones que aprendí. Agradezco a Dios por continuar a mi lado, por darme la oportunidad de seguir creciendo, de cambiar mis actitudes, de sanar viejas heridas y de abrirme a nuevos horizontes. Al consagrar el nuevo ciclo a sus manos, le pido que bendiga cada proyecto, cada decisión, cada amistad, cada pensamiento, para que todo lo que haga redunde en honra a su nombre. Y a la vez, le solicito que aleje lo que me aparte de su plan, la pereza, la negatividad, la desesperanza, la ingratitud. Creo firmemente en la importancia de pedir perdón a Dios por mis fallas y de ofrecer mi perdón a quienes me hayan ofendido. Esto mantiene mi corazón ligero, libre de rencores que entorpezcan la llegada de bendiciones. Si detecto algún resentimiento,
lo llevo al altar y clamo por liberación, recordando que Jesús perdonó mis culpas, incluso sin merecerlo. Así, el perdón deja de ser algo condicionado a la actitud del otro y se convierte en una decisión basada en la compasión y en la obediencia a la enseñanza divina. Cuando me siento abatido por la tentación de la tristeza o por las situaciones que me han lastimado, me agarro a la esperanza ofrecida por el Señor, quien me invita a creer en su palabra. Confíen en Dios y confíen también en mí. Juan 14:1. Esa confianza implica creer que, aunque el panorama sea oscuro, la luz del Creador siempre prevalece. Si alguno de mis seres queridos parece haberse alejado de la fe, no cedo a la desesperación. Oro con insistencia, sabiendo que la gracia divina trabaja en silencioso poder y que, en el tiempo perfecto, puede encender nuevamente la llama de la fe en sus corazones. Procuro llevar estas reflexiones a lo largo de toda la jornada. Antes de empezar mi rutina, orar se convierte en un alimento espiritual. Incluso si dispongo de poco tiempo, dedico unos minutos a enfocarme en la presencia de Dios, a escuchar su voz en medio del silencio. Al concluir el día, hago un balance. Señor, hoy tuve oportunidad de hacer el bien, de compartir una sonrisa con quien lo necesitaba, de practicar la paciencia cuando me sentí irritado, de mantener la esperanza cuando la dificultad amenazaba mi ánimo. Te doy gracias por haberme sustentado. Y le pido que me ayude a mejorar el día siguiente, a ser más compasivo, más disciplinado, más fiel a sus estatutos. Entiendo también que la oración no se trata solo de mí. Es un acto de intercesión por el mundo, por los gobiernos, por los enfermos, por los cautivos de la opresión y el dolor, por la humanidad que busca sin encontrar la verdadera fuente de paz. Cuando uno abre el corazón y eleva la voz por las necesidades de otros, está cumpliendo el mandamiento de amar al prójimo. Con ello, se fortalece el vínculo con Dios, que ama ver que nos importan los demás. Convierto mis súplicas en un clamor por aquellos que sufren, para que encuentren refugio en la misma esperanza que me ha sostenido tantas veces. En esa dinámica, descubro que cada día es una invitación de Dios para poner en práctica sus enseñanzas, dejando que mi vida sea un testimonio vivo. Como cuando el Salmo 95 exhorta: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante del Señor nuestro Hacedor. Comprendo que no es solo una invitación a cantarle, sino a rendirme por completo. Debo entregar mis planes, mis metas y mis incertidumbres, dejando que Él renueve mi entendimiento. Solo así me dará un corazón nuevo, capaz de amar más allá de mis fuerzas humanas. También reflexiono acerca de la generosidad. Me pregunto cómo, con lo que tengo a mi alcance, puedo ser instrumento de bendición para alguien más. Quizá ofreciendo una palabra de aliento, visitando a un enfermo, compartiendo un plato de comida con quien pasa necesidad, donando tiempo para escuchar o acompañar. Al practicar estos gestos, descubro que Dios me ha llamado a ser un canal de su amor, a reflejar la compasión de Cristo en una sociedad urgida de empatía y solidaridad. Entonces, mi día adquiere un sentido mayor. Mis acciones dejan de ser rutinarias y se transforman en ofrendas de amor. Cuando la adversidad toca a mi puerta, me aferro a la certeza de que Dios no me abandonará.
He visto cómo en diferentes épocas, cuando parecía que no había salida, la solución llegaba de forma inesperada, o la paz inundaba mi ser, recordándome que nunca estoy desprotegido. De esa forma, mi relación con el Padre se va fortaleciendo, pues veo cómo mi fe se convierte en una fuente de coraje, de resiliencia y de gozo, incluso en medio de la tempestad. Cada uno de mis seres queridos tiene un lugar especial en mis oraciones diarias. Soy consciente de que cada hijo, cada pariente y cada amigo enfrenta luchas propias, y que solo Dios conoce la magnitud de esos combates internos o externos. Por eso, le pido que toque sus corazones, que derrame bendiciones sobre sus vidas, que los encamine a cumplir el propósito para el cual fueron creados, que sane sus enfermedades o calme su espíritu angustiado. Y pido, además, que me use como instrumento de reconciliación, de consejo sabio, o simplemente de compañía fiel, allí donde se requiera. Busco también refugiarme en las promesas bíblicas que sostienen mi esperanza. Señor, tú das fuerzas al cansado y multiplicas las fuerzas al que no tiene ningunas. Pero los que esperan en ti tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Al creer estas palabras, descubro que mis fuerzas humanas, tan limitadas, se renuevan por la intervención divina que me sostiene. Así, cuando me siento desfallecer, encuentro un manantial de vitalidad que me permite continuar firme. En momentos de silencio, cuando el ruido de la vida diaria cesa, busco la quietud interior para contemplar la magnitud de la bondad de Dios, su paciencia para conmigo, su misericordia para el mundo. Pienso en quienes desconocen este amor inagotable, y me nace un anhelo de compartir con ellos la buena noticia de salvación, de esperanza, de reconciliación. Recuerdo que el Padre siempre tiene los brazos abiertos, dispuesto a restaurar a quien se acerque con un corazón contrito y humillado. Me llena de gozo saber que no me hace falta demostrar perfección para acudir a Dios. Tal como se plasma en las Escrituras, Jesús vino a buscar a los enfermos, a los quebrantados de corazón, a quienes necesitaban redención. Así que, lejos de ocultar mis flaquezas, me presento tal cual soy. Señor, mírame, esta es mi realidad. Estas son mis luchas, mis temores, mis fracasos. Ayúdame a confiar en tu gracia, a descansar en tu amor que todo lo renueva, a creer que tus planes son más altos y más nobles de lo que puedo concebir por mí mismo. Así, mi seguridad no depende de mis méritos, sino de la fidelidad de aquel que dio su vida por mí. Mientras avanzo en la senda de la fe, comprendo que la clave está en la comunión constante, en la oración que no se reduce a un momento, sino que se expande a lo largo de la jornada. Mientras trabajo, estudio, cocino, conduzco, puedo dirigir mis pensamientos hacia el Creador, agradeciendo, pidiendo sabiduría, o simplemente reconociendo su presencia. Esta práctica me mantiene alerta, sensible a la voz de Dios, y me ayuda a tomar conciencia de mis actos y palabras, evitando herir a otros, o dejando de hacer el bien que podría realizar. Al llegar la noche, reflexiono sobre todo lo vivido. A veces me regocijo porque cumplí con rectitud y me animo a perseverar. Otras veces detecto fallas y me aferro a la gracia de Dios para corregir y aprender. Presento mi cansancio, mis logros, mis pérdidas ante el trono divino y me dispongo a descansar, sabiendo que el que cuida de mí no duerme ni reposa.
Y, al igual que en la mañana, la conciencia de su presencia me infunde una paz indescriptible. En mis cavilaciones, también me pregunto cómo puedo crecer más en la compasión hacia los más vulnerables, enfermos, presos, marginados, huérfanos, viudas, víctimas de la violencia o la injusticia. Sé que Jesús me llama a tenderles la mano, a orar por ellos, a compartir mis recursos, a fomentar la justicia y el bien común. Cada vez que respondo a ese llamado, experimento que el amor de Dios se hace más tangible en mi vida, pues la fe sin obras resulta estéril. Y al ver el fruto del servicio, mi relación con Él se fortalece. La vida es un continuo aprendizaje, una escuela donde Dios me moldea para reflejar su carácter. En ese proceso, la oración y la lectura de la palabra se convierten en combustible vital. Cuando los versículos bíblicos penetran en mi mente y corazón, renuevan mi entendimiento y cambian mi perspectiva. Allí encuentro coraje para afrontar los días grises y sabiduría para entender cosas que antes no comprendía. Es la guía infalible que me permite discernir entre lo que agrada a Dios y lo que es mejor desechar. El perdón es un pilar fundamental en este camino. Me he dado cuenta de que acumular resentimiento me aleja de la paz y me impide disfrutar de la comunión plena con el Padre. Por ello, cada vez que descubro una herida abierta, procuro llevarla a la luz de Dios, dialogar con Él y pedirle que me conceda la gracia de perdonar y de pedir perdón. No es un acto fácil, pues a veces mi orgullo se resiste, pero recuerdo las palabras de Jesús que invitan a perdonar hasta 70 veces 7, reflejando la magnitud de la misericordia divina. Y al hacerlo, experimento la libertad y la ligereza que tanto anhelo. Mi día a día se vuelve una alabanza constante, cuando, incluso en las labores más pequeñas o en las adversidades más grandes, elijo honrar a Dios con mis actitudes, sabiendo que el Señor se fija en los detalles. Disfruto de la alegría del Evangelio, reconociendo que la fe no es un fardo pesado, sino un motor que me da felicidad y sentido. Así, mis acciones, mis palabras y mis pensamientos son ofrendas que presento a aquel que todo lo ve y todo lo sabe, esperando que sean agradables a sus ojos. En muchas enseñanzas, la Biblia me invita a confiar como un niño. La confianza infantil es pura, libre de excesivas complicaciones. Se fía del cuidado de los padres sin reservas. Eso mismo anhelo poner en práctica, depositar mis planes y preocupaciones en las manos del Padre, sabiendo que Él quiere lo mejor para mí, aunque a veces no entienda el porqué de ciertas pruebas. Confío en que su voluntad es buena, perfecta y agradable. Este ejercicio de desprendimiento me lleva a orar. Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dame la capacidad de aceptar tus designios, de entender que tus pensamientos son más altos que mis pensamientos. Tengo presente que Dios tiene planes de bienestar y no de calamidad, para darme un futuro y una esperanza. Esto me inspira a soñar con audacia, a no rendirme ni dejarme vencer por la duda, a creer que cada circunstancia puede ser usada para bien. Cuando mis deseos no se cumplen tal como los había imaginado, me aferro a la promesa de que Dios, en su soberanía, quizás me esté redirigiendo hacia algo más excelso que lo que yo concebía. Es un acto de fe,
una disposición de apertura y docilidad ante la guía divina. El recuerdo de la cruz me empuja a amar a mi prójimo, a no juzgar con dureza, a practicar la paciencia y la entrega desinteresada. Pues si Cristo me amó de tal forma, ¿cómo no amar yo también a quienes me rodean? Así, el amor se convierte en la marca que distingue a los verdaderos discípulos del Señor. Cuando se me hace difícil demostrarlo, repito en mi interior: ayúdame, Dios, a amar como tú, a ver más allá de mis limitaciones, a servir a quien me necesita sin esperar algo a cambio. Mi relación con Dios es también fuente de alegría. Muchas veces había pensado que la vida de fe era algo serio, rígido, sin espacio para la risa o el gozo. Sin embargo, descubrí que cuando se vive en gracia, el corazón experimenta plenitud, y esa alegría se expresa de muchas formas. Agradezco a Dios porque me ha hecho entender que no debo esconder mi gozo, sino celebrarlo y compartirlo con los demás, para que ellos también conozcan la maravillosa experiencia de vivir confiados en un Padre amoroso. En mis oraciones incluyo con frecuencia la súplica para que Dios renueve mi mente, me dé un espíritu sensible, abierto a su voz, para que la dureza de mi propio orgullo no obstaculice la bendición. He hallado que al rendirme, al decir Señor, necesito que seas tú quien gobierne mi vida y no mis impulsos, mi perspectiva cambia. Ya no busco mi conveniencia, sino lo que edifica, lo que trae gloria a Dios, lo que siembra armonía y justicia a mi alrededor. La palabra de Dios me enseña que debo perseverar, aunque a veces tarde la respuesta. Recuerdo la parábola de la viuda insistente, que con su constancia consiguió justicia ante el juez injusto. ¿Cuánto más podré recibir de un Padre justo y bueno si persevero en la oración? Así, no me canso de clamar por la conversión de familiares, por la reconciliación de matrimonios en crisis, por la sanidad de quienes están atravesando dolencias físicas o emocionales. No me resigno a ver la maldad triunfar, sino que, con fe renovada, pido que el poder de Dios se manifieste e incline cada situación hacia el bien. El sentido de la vida se profundiza cuando reconozco a Dios en cada paso, en cada actividad, en cada proyecto. Dejo de ver mi existencia como una sucesión de eventos inconexos y descubro que hay un diseño, una intención divina en mi caminar. Esto me ofrece un norte que me salva de la desesperación cuando los planes parecen fracasar. En lugar de hundirme, me pregunto: Señor, ¿qué quieres enseñarme? ¿Cuál es el siguiente paso? Y confío en que Él enderezará mis senderos. He aprendido también a cuidar mis palabras cuando me comunico con los demás. La Biblia habla del poder de la lengua, que puede bendecir o maldecir. Al reflexionar en la magnitud de ese poder, escojo conscientemente pronunciar palabras que edifiquen, que consoliden la fe de quien las oye, que sirvan de aliento y no de destrucción. Sin embargo, cuando fallo, sé que puedo arrepentirme, pedir perdón y esforzarme por mejorar. La humildad es un arma poderosa contra el orgullo que a veces erosiona las relaciones. La vida de oración, al final, consiste en un diálogo permanente que involucra mi espíritu, mis sentimientos, mi mente y mi voluntad. No se limita a un ritual o un horario fijo. Puedo elevar una plegaria mientras manejo, mientras camino por la calle,
o mientras realizo las labores del hogar. Mi Padre Celestial está atento, dispuesto a escuchar y a responder según su tiempo perfecto. Me he asombrado al descubrir que, en ocasiones, la respuesta llega de forma inmediata, mientras que en otras debo aguardar con paciencia, para luego ver que la bendición que recibo supera ampliamente lo que había imaginado. En este proceso de maduración, pido continuamente al Espíritu Santo que me revele la voluntad del Padre para mi matrimonio, para mis finanzas, para la crianza de mis hijos, para mis decisiones laborales o académicas. Aunque no siempre puedo percibir con nitidez la dirección, mantengo mi corazón abierto, vigilante a las señales, a las oportunidades, a la palabra profética que me llegue a través de la Escritura o de un consejo sabio. Este aprendizaje continuo me hace depender más y más de Dios, y menos de mi autosuficiencia. La Escritura afirma que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y esto me anima a no dejarme abatir por el fracaso o la culpa. Sé que la victoria está garantizada en Cristo, que el pecado y la muerte fueron vencidos en la cruz, y que cada dificultad que enfrento hoy es una oportunidad para ver la gloria de Dios manifestándose. Por ello, busco enfrentar los problemas con valentía, sin ceder a la tentación de la desesperanza. Digo, Señor, gracias porque me prometes compañía en la aflicción, y gracias porque en ti encuentro la salida y la victoria. He notado que la fe auténtica no se limita a creer en Dios por las bendiciones que puedo recibir, sino que se basa en un amor genuino que desea glorificarlo. No me quiero acercar solo cuando necesito favores, sino en todo momento, reconociendo que mi vida sin Él no tiene sentido. Al cultivar esta relación, mi corazón se ensancha, mi mente se refresca y mi conducta se alinea más con el carácter de Cristo. En los últimos tiempos también he comprendido el valor de la adoración silenciosa, de quedarme un rato en quietud ante la presencia divina, sin prisas, dejando que Él hable a mi espíritu. A veces, entre tantas peticiones y ruidos internos, no doy lugar a que Dios deposite en mí su voz suave que me orienta. Por eso, he decidido crear espacios de recogimiento, aunque sean breves, en los que simplemente me sumerjo en la contemplación del amor de Dios y permito que Él trabaje internamente, transformando lo que sea necesario. Otra lección importante es reconocer que Dios no se deleita en mis miserias, ni se complace en verme sufrir, sino que desea darme la plenitud de la vida. Por ello, cuando algo no sale como espero, no debo interpretar que Él me castiga, sino que, con sabiduría, puede estar protegiéndome de males mayores o conduciéndome por un sendero mejor. De esta forma, la fe se fortalece cuando entiendo que no debo poner mi esperanza en la prosperidad material o en circunstancias favorables, sino en Dios mismo, que es inmutable. Así, me sumo a la afirmación de tantos creyentes que, en medio de pruebas, declaran que hubieran desmayado si no creyesen en ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Efectivamente, es la esperanza de que veré su intervención, de que mi familia será sostenida, de que habrá un mañana en el que pueda testificar de la fidelidad divina, la que me impulsa a no rendirme. Y cada vez que mi espíritu flaquea, reavivo ese fuego interior con la palabra y la meditación. No ignoro que habrá tiempos de aflicción. Aún así, estoy convencido de que Dios siempre provee la salida. Y si alguna carga se hace demasiado pesada,
Él me concede la fortaleza para llevarla. La fe no es una ilusión que niega la realidad, sino una certeza que, precisamente en la realidad de las dificultades, se afirma y sostiene. Es poder contemplar la tormenta y saber que no será eterna, que el Padre Omnipotente sigue en control y que todo contribuye, de algún modo, a mi crecimiento y al cumplimiento de sus propósitos. Desde esta perspectiva, cuando alguien me pregunta por qué tengo esperanza, hablo de la obra que Dios ha hecho en mi vida, de cómo cambió mi tristeza en gozo, mi temor en valentía, mi resentimiento en amor. Comparto los testimonios personales que constatan que no es una teoría sin base, sino una vivencia transformadora que puede estar al alcance de todos los que decidan abrir su corazón a la gracia divina. Así, me convierto en un mensajero de la fe que profeso, procurando que otros descubran la alegría de caminar con el Señor. Cuando me remonto a tiempos pasados, donde pude haber seguido un camino oscuro por causa de malas decisiones, agradezco a Dios por librarme, por mostrarme un rumbo nuevo, por evitar que me hundiera en la desesperación. Y al ver personas que se hallan en ese estado, no me siento superior, sino que comprendo que todos necesitamos el perdón y la misericordia de Dios. Entonces, intercedo en oración, deseando que ellas también encuentren la luz y la paz que tanto ansían. La oración se vuelve, así, un pilar esencial que impregna mi día desde el alba hasta la noche. Se convierte en la melodía de fondo que me conecta con lo eterno, dándome la perspectiva correcta para cada cosa. Le digo al Señor: te entrego mis necesidades, mis anhelos, mis miedos, mis fracasos, mis sueños. Sé mi fuerza, mi pastor, mi escudo. Límpiame de todo rastro de amargura, de duda, de soberbia. Hazme un instrumento de tu paz, para que en mi entorno se refleje la esencia de tu amor. Estas palabras salen con la convicción de que, en la medida en que busco la comunión con Dios, me transformo en su colaborador en la tierra, sembrando semillas de bondad y de reconciliación. Cuando veo los frutos de la fe en mi hogar, en la armonía, en la comprensión mutua, en la unión ante las pruebas, mi gratitud hacia el Padre crece. Entiendo que toda bendición procede de Él, y que mi deber es custodiarla y multiplicarla con responsabilidad. Si me equivoco, inmediatamente me levanto, y con humildad le pido que me encamine otra vez. Él no se cansa de perdonarme y de animarme a continuar. Esta firmeza en la gracia me da la estabilidad que anhelo. Por eso, al unir todo lo que he vivido, lo que he orado, lo que he aprendido de la palabra y de la experiencia, me doy cuenta de que mi vida entera se convierte en un canto de alabanza. Es un testimonio que grita que Dios es real, bueno, justo y fiel. Quiero que cada persona que me conozca, o que lea estas palabras, sienta la invitación a acercarse con un corazón sincero y experimente el gozo indescriptible de rendirse por completo a Dios. Una fe auténtica no es un ideal lejano, sino algo al alcance de todo aquel que, con humildad, busca al Señor con verdad. No necesito títulos ni grandes credenciales para ser escuchado por Dios. Con un corazón contrito y un espíritu dispuesto, tengo plena certeza de que Él atiende mi clamor. Me ama, me adopta como hijo y se complace en caminar conmigo cada jornada. Tal realidad es tan sublime que ninguna riqueza terrenal la supera. Es el mayor tesoro,
la perla de gran precio, la roca firme donde edificar los sueños y proyectos. Me alienta saber que, así como Dios se revela en mi vida, también desea revelarse en la vida de cualquier que lo busque con honestidad, sin doblez, sin fingimiento. No importa el trasfondo, el pasado, la cultura o la circunstancia que cada uno arrastre. La gracia de Dios es inmensa y está dispuesta a perdonar, a levantar y a dar un nuevo comienzo. Esta promesa es universal, y mi gozo es difundirla, para que muchos otros puedan encontrar el mismo abrazo paternal que me ha sostenido. Finalmente, reconozco que este camino de fe es un sendero continuo de aprendizaje y transformación. Cada día está lleno de oportunidades y desafíos que me permiten crecer y madurar. El Señor, con su amor incomparable, me anima a perseverar, a no rendirme, a vivir con generosidad y verdad. Y cuando siento que mis fuerzas se agotan, vuelvo mi mirada al cielo, seguro de que seré renovado. Dejo esta certeza grabada en mi corazón. Aunque el mundo sea cambiante, Él es inmutable. Su palabra permanece, y en sus promesas hallo la sustancia que me fortalece. Por tanto, confío en que, al finalizar cada jornada, podré decir: gracias, Dios, por tu fidelidad. Sigue caminando conmigo, porque sin ti no soy nada. Contigo lo tengo todo.